Hola, buenas noches, bienvenidos. Seguramente se acuerdan, la semana pasada estuvo aquí en nuestros estudios el vicepresidente del Frente Amplio, uno de ellos, Juan Castillo, reconociendo que dentro de la coalición de izquierda hay cierta preocupación por la performance, la gestión de la intendenta Ana Olivera, el impacto que tiene en los montevideanos la gestión de Ana Olivera. Bueno, con la señora intendenta vamos a conversar largo y tendido en nuestro programa. Hay varios asuntos porque, entre otras cosas, se hablan de cambios en su estructura de gabinete. Vamos a ver de qué se trata, si es que efectivamente habrá cambios, el gran tema de la basura y otros tantos que hay para conversar con la profesora Ana Olivera. Eso vendrá enseguida. Además, en nuestro programa ustedes se van a enterar que hay un ministro de Estado que está amenazando con renunciar. Ya se lo ha hecho saber a su sector político y se van a enterar de quién se trata y además por qué quiere alejarse eventualmente de su cargo este secretario de Estado. Además, ha transcurrido una semana donde, entre otras cosas, tuvimos aumento de tarifas, por ejemplo, la de la UTE, que ha generado ya algunas reacciones a nivel empresarial, una fuerte queja del sector empresarial, entre otras cosas, diciendo que se empieza a afectar ya seriamente la competitividad del sector, por ejemplo, industrial, por ejemplo, del sector exportador. Ni que hablar si le sumamos, por ejemplo, las trabas que todavía tenemos con la República Argentina. Bueno, vamos a conversar sobre eso con el señor presidente de la Unión de Exportadores, con el contador Álvaro Caijo, también aquí en nuestro programa. También está terminando una semana en materia política que ha tenido, entre otras cosas, ustedes saben, una desavenencia bastante notoria, pública, entre el 1-2 de Salud Pública, el ministro Venegas y el viceministro Brioso. Se van a enterar de algún entretelón que ha obligado, entre otras cosas, a una modificación de criterio en la cartera de Salud Pública, también aquí en nuestro programa. Y por si fuera poco, si falta algo, vamos a sumarle el contenido que van a aportar nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorelena Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, los militares retirados evalúan iniciar acciones contra el Estado luego que la justicia liberó al coronel Walter Gula por considerar que eran inexistentes las pruebas por las cuales había sido procesado. Vamos a ver de qué se trata y eventualmente cuántos juicios son los que se están evaluando hacerle al Estado por estos asuntos. Nicolás Núñez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar de educación y de una propuesta que le presentaron al presidente de la República, José Mujica, que terminaría por impulsar definitivamente aquello de la autonomía para el auto, algo que en la interna del Frente Amplio no tiene mucha unanimidad, muchas mayorías, pero que el presidente está decidido a impulsar. Sí, un polo universitario que, para que vayan viendo, se estaría ubicando en la franja del litoral del país. Ya se van a enterar también. Si les parece, ya saludamos de pique nomás a la señora Intendenta Montevideo, que ya está aquí en nuestros estudios. Intendenta, bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Alfredo. Intendenta, ¿habrá efectivamente más cambios en el gabinete o no? En el gabinete no ha habido ningún cambio. Primero eso. Sí, de divisiones. Hubo cambios en algunos integrantes del equipo de gobierno y por el momento ninguno más. Se hablaba de espacios públicos fuertemente, por lo menos a nivel de la prensa, ¿no? Sí, el director de espacios públicos pasa a cumplir otras funciones que solamente pueden cumplir un electo, dado que el Poder Ejecutivo creó nuevamente la Agenda Metropolitana. La Agenda Metropolitana le requirió a la Intendencia la conformación de una unidad. Firmé ayer la creación de dicha unidad, pero en realidad la agenda que tiene el Poder Ejecutivo, la OPP, la Presidencia, con los 19 intendentes, requieren de disponer de una enorme cantidad de tiempo en la que quien tiene que estar es la intendenta. Y como ustedes comprenderán, lo digo por esta semana, 2 reuniones fuera de las programaciones que hacen que sea muy difícil decir cuando uno está comprometido con alguien, me pasó con usted, después tengo que suspender esta actividad porque, bueno, tengo Congreso de Intendentes extraordinario. Por lo tanto, el director de espacios públicos pasa a ser el referente de dicha unidad, pero a ser de alguna manera, dada la intensidad del relacionamiento con el Poder Ejecutivo, en tanto que él es un electo, él integra mi línea de suplentes, para hablar en términos futbolísticos, hacerme el medio campo con todos los proyectos que hoy se están trabajando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Prosecretaría. Quiere decir entonces, Intendente, que usted está conforme cómo está funcionando actualmente su gabinete. Yo creo que el gabinete es el acorde a la etapa en la que estamos viviendo. Uno, creo que
tiene que desdramatizar estos cambios, por lo menos yo lo visualizo de esta manera. Creo que hay gente que cumple etapas y no necesariamente el cumplimiento de esa etapa, es decir, tiene que ver con una evaluación, bueno, personal, ni que decirlo, en ningún caso. Y uno llega a determinado punto y aborda otra etapa con otros desafíos para los que piensa que el perfil de la persona para llevar adelante, las características de la persona para llevar adelante esa tarea tiene que ser otra. En este caso, para la tarea de espacios públicos y edificaciones, hemos elegido a una arquitecta de larga trayectoria en la Intendencia de Montevideo, Patricia Rolán, que ha trabajado toda la temática en estos tiempos vinculados con el área de Ciudad Vieja en diversos programas, que se ha especializado en temas patrimoniales, en momentos en que nosotros ya definimos para el año 2013 que el espacio público pasa a tener un rol fundamental en nuestro departamento. La construcción del espacio público, la refacción del espacio público, la remodelación, el espacio público del siglo XXI, y ese es el rol que aspiramos a que la arquitecta cumpla. De eso vamos a hablar más adelante. Le quería preguntar, Intendenta, ¿qué siente usted en lo personal cuando ve que su gestión es la que está teniendo históricamente la menor aprobación desde que el Frente Amplio está en Montevideo? ¿Siente que está cargando una mochila que no le corresponde? No. Yo debo ser muy inconsciente porque primero siento una gran responsabilidad, eso sí, sin lugar a duda, una gran responsabilidad porque aparte uno no tiene que ser necio y tiene que ser soberbio, no puede serlo, tiene que ser capaz de analizar dónde están aquellos elementos por los que se evalúa a la gestión. Y cómo revertir en la medida en que uno además, en el que yo personalmente siento que estamos cumpliendo con el programa que nos comprometimos con la ciudadanía. Entonces hay algo que falta, hay algo que está fallando y por lo tanto, en realidad, es decir, lo veo como eso, como una responsabilidad y con un equipo que acompaña en la búsqueda de los abordajes necesarios para transformar las situaciones a las que nos vemos enfrentados. ¿Y qué es lo que está fallando? Pero simultáneamente con eso, yo creo que también en esta etapa que le toca vivir a la sociedad uruguaya, nosotros también vivimos el tiempo de la urgencia, el tiempo en el que todo tiene que ser ya, y nosotros cumplimos el 8 de julio pasado 2 años. Sí. En estos 2 años cumplimos con la mayor parte de las cosas que nos comprometimos. Y estamos en este momento, Alfredo, en el punto de quiebre, en el mejor sentido de la palabra, en el momento del despegue, en el momento que comienzan, por un lado, las inauguraciones de varias de las cosas que comenzaron, algunas, la firma de los contratos o el inicio de las obras con esta administración o al finalizar la otra administración. Y además de eso, comienza la aplicación de un plan que fue aprobado en noviembre del año pasado, que requería de una infraestructura muy importante, que requería de transformaciones de la estructura de otro tipo, porque muchas veces cuando se habla de las transformaciones en la administración, se piensa solamente en las transformaciones del equipo político, ¿verdad? Sí. Y en realidad las transformaciones de los mecanismos de trabajo que muchas veces cuando uno llega a la administración están como dados, y eso es, uno sigue haciendo con lo que venía, implica en realidad una reflexión distinta, implica pensar si esta estructura que tengo hoy en este lugar se presta para lo que tengo que hacer. Y esas son de las cosas quizás más importantes que se realizaron en estos meses, luego de aprobado el plan director de limpieza, que es trabajar sobre cuál era la estructura que precisábamos para poder aplicar ese plan operativo y también cuál la forma de trabajo que requeríamos para hacerlo. Bueno, estamos también en el momento del comienzo de la aplicación de ese plan operativo. Entonces creo que la responsabilidad más grande que tengo es la de tener mucha serenidad. Como digo, de no cobrar al grito, de saber que nosotros estamos trabajando en un plan, que ese plan tiene que ser comprendido y sentido por todos, ¿verdad? O sea, también hay una cosa que tiene que ver con la necesidad
no del consenso político, porque no es un problema de orden político partidario, sino del consenso institucional de quienes integran el equipo de gobierno de que este es el camino.